La Guerra Fría, un periodo de intensas tensiones políticas y militares que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, ha dejado una marca indeleble en la historia moderna. Este conflicto, que enfrentó a dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvo marcado por la competencia ideológica entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético. En este extenso análisis, exploraremos con más detalle los eventos clave que definieron este periodo histórico y examinaremos cómo los diferentes aspectos geopolíticos, económicos y tecnológicos contribuyeron al desarrollo y desenlace de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontraba en un estado de devastación y reconstrucción. La victoria sobre la Alemania nazi y sus aliados dio lugar a una nueva configuración geopolítica, dividida en dos bloques principales: el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Este reparto ideológico sentó las bases para el conflicto que se avecinaba. La división de Europa se hizo evidente con la Europa del Este bajo la influencia soviética y la Europa occidental bajo la influencia estadounidense. Esta división se materializó con el famoso telón de acero, una barrera física y simbólica que separaba los dos bloques ideológicos. La Guerra Fría había comenzado, y aunque las hostilidades no eran directas, las tensiones estaban en aumento. En un esfuerzo por reconstruir Europa y prevenir la propagación del comunismo, Estados Unidos implementó el Plan Marshall en 1947. Este programa de ayuda económica buscaba estabilizar las economías europeas y fortalecer los lazos con los países occidentales. Sin embargo, Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, interpretó este plan como un intento de comprar la lealtad de los gobiernos europeos. Como respuesta al Plan Marshall, la Unión Soviética llevó a cabo el bloqueo de Berlín en 1948, cerrando todas las rutas terrestres y fluviales hacia la parte occidental de la ciudad controlada por los aliados. Ante esta situación, Estados Unidos y sus aliados respondieron con un monumental esfuerzo logístico conocido como el Puente Aéreo de Berlín. Durante casi un año, aviones aliados transportaron suministros esenciales a la ciudad sitiada, desafiando las tácticas de Stalin y marcando un hito en la resistencia frente a las presiones soviéticas. El Cominform, establecido por la Unión Soviética en 1947, fue una organización destinada a coordinar las políticas comunistas en Europa del Este. Esta iniciativa buscaba consolidar la influencia soviética en la región, pero también generó tensiones con Yugoslavia, liderada por Josip Broz Tito, quien se distanció de la ortodoxia soviética. En respuesta a la creciente amenaza percibida por parte de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados occidentales fundaron la OTAN en 1949. La OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, era una alianza militar destinada para garantizar la seguridad de los países occidentales frente a una posible agresión soviética. La división de Alemania también se consolidó en este periodo. Con la República Federal Alemana, RFA, aliada de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, RDA, bajo influencia soviética, el país se convirtió en un microcosmos de la Guerra Fría. La construcción del Muro de Berlín en 1961, que dividía la ciudad, fue un símbolo tangible de la separación ideológica y geográfica impuesta por las superpotencias. Mientras tanto, en Asia, la Guerra Civil China llegó a su conclusión en 1949 con la victoria del Partido Comunista liderado por Mao Zedong. China, ahora bajo control comunista, se alió con la Unión Soviética, lo que añadió una nueva dimensión a la Guerra Fría. Esta alianza marcó el inicio de una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que multiplicaron sus gastos en defensa y acumularon arsenales nucleares. En 1950, la atención mundial se centró en la península de Corea, donde estalló la Guerra de Corea. Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur, que contaba con el apoyo de las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos. La guerra, que duró hasta 1953, mostró la naturaleza de los conflictos de la Guerra Fría, un enfrentamiento indirecto entre superpotencias, con el riesgo constante de una escalada a un conflicto nuclear total. Durante la Guerra de Corea, se evidenció una de las características definitorias de la Guerra Fría, la intervención de superpotencias en conflictos regionales, utilizando a terceros países como escenario de sus rivalidades. En la década de 1950, comenzó una competencia espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética tomó la delantera al enviar el Sputnik al espacio en 1957, seguido por el lanzamiento del Sputnik 2 con la primera criatura viva, Laika, a bordo.
Estados Unidos respondió con la creación de la NASA y el lanzamiento de su propio cohete en 1958. Sin embargo, la Unión Soviética volvió a tomar la delantera en 1961, enviando al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin a bordo del Vostok 1. A pesar de este hito soviético, Estados Unidos eventualmente superó a la Unión Soviética en 1969 con la llegada del Apolo 11 a la Luna, liderado por Neil Armstrong. Paralelamente a la carrera espacial, en 1962, se desató la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética, en un intento de contrarrestar la superioridad nuclear de Estados Unidos, instaló misiles nucleares en Cuba, lo que desencadenó una respuesta enérgica de Estados Unidos. La crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, pero finalmente se resolvió mediante un acuerdo en el que ambas superpotencias retiraron sus misiles y se comprometieron a evitar una confrontación directa. Este periodo, marcado por la carrera espacial y la amenaza de un conflicto nuclear global, demostró la necesidad de establecer canales de comunicación directa entre Washington y Moscú, lo que llevó a la instalación del famoso teléfono rojo entre el Kremlin y la Casa Blanca. Los años 60 y 70 estuvieron plagados de conflictos en diferentes partes del mundo, todos influidos por las tensiones de la Guerra Fría. En Indonesia, entre 1965 y 1966, militares llevaron a cabo un brutal genocidio, asesinando a más de 500.000 de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia. En Checoslovaquia, en 1968, se produjo la Primavera de Praga, un intento de liberalizar el comunismo, que fue sofocado por la intervención del Ejército Rojo Soviético. Al mismo tiempo, en Francia, el mayo del 68 vio un levantamiento estudiantil y laboral que desafió al gobierno, aunque no llegó a cambiar sustancialmente el sistema político. En 1970, en Chile, Salvador Allende, un líder socialista, ganó las elecciones, pero poco después, Augusto Pinochet, con el apoyo de la CIA, dio un golpe de Estado, derrocando a Allende y estableciendo una dictadura militar en el país. En Camboya, el líder comunista Pol Pot y sus Khmeres rojos llevaron a cabo uno de los genocidios más atroces de la historia, matando a aproximadamente 1.7 millones de camboyanos, casi un cuarto de la población, en un intento radical de reconfigurar la sociedad según sus ideales comunistas. Sin embargo, el conflicto más significativo de la Guerra Fría ocurrió en Vietnam. Vietnam del Norte, bajo el control comunista, y el Viet Cong, una milicia comunista en Vietnam del Sur, se enfrentaron al gobierno respaldado por Estados Unidos en Vietnam del Sur. La tenacidad y determinación de los comunistas, respaldados por la ayuda militar de China y la Unión Soviética, llevaron a la intervención directa de Estados Unidos en el conflicto. La Guerra de Vietnam se convirtió en un conflicto prolongado y desgarrador, con Estados Unidos desplegando tropas y arrojando enormes cantidades de bombas sobre la región. A pesar de los esfuerzos estadounidenses, Vietnam del Sur perdió la guerra, y en 1975, el líder norvietnamita Ho Chi Minh logró la unificación del país bajo el régimen comunista. Esta derrota se considera uno de los mayores desastres militares en la historia de Estados Unidos y simboliza el costo humano y político de la Guerra Fría. A medida que avanzaba la Guerra Fría, la Unión Soviética se encontraba en una posición cada vez más precaria. A principios de la década de 1980, la economía soviética estaba al borde del colapso. La inversión masiva en conflictos externos, como la guerra de Afganistán, junto con el alto gasto militar, debilitaron las finanzas del país. Además, la caída de los precios del petróleo, un recurso vital para la economía soviética, exacerbó la crisis. En 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo de la Unión Soviética y se embarcó en una serie de reformas conocidas como perestroika y glasnost. La perestroika buscaba reestructurar la economía soviética y permitir cierta apertura política, mientras que la glasnost promovía la transparencia y la libertad de expresión. Estas reformas eran un reconocimiento por parte de Gorbachov de la necesidad de modernizar la Unión Soviética para mantenerse a la par con el mundo occidental. Sin embargo, las reformas también desencadenaron fuerzas que Gorbachov no pudo controlar por completo. En 1987, Gorbachov y el presidente estadounidense Ronald Reagan acordaron un importante tratado de desarme nuclear, marcando un hito en las relaciones entre las dos superpotencias. Sin embargo, la Unión Soviética enfrentaba desafíos internos y externos que debilitaron su posición en la escena mundial. El punto de inflexión crucial en la Guerra Fría ocurrió en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Este evento simbólico representó el colapso del bloque comunista en Europa del Este y marcó el inicio del fin de la Guerra Fría.
La apertura de las fronteras y el colapso de regímenes comunistas en países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia fueron señales claras de que un nuevo capítulo estaba comenzando en la historia mundial. En 1990, Gorbachov y George H.W. Bush declararon durante la cumbre de Malta que la Guerra Fría había llegado a su fin. La Unión Soviética, incapaz de mantener el control sobre sus países satélites y enfrentando desafíos internos, se disolvió oficialmente el 25 de diciembre de 1991. Este momento marcó el fin de la Guerra Fría y el colapso de la superpotencia comunista que había desafiado a Estados Unidos durante décadas. La Guerra Fría dejó un legado duradero en la historia mundial. La confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética moldeó la política internacional, llevando al mundo al borde de la guerra nuclear en varias ocasiones. Los conflictos regionales, las carreras tecnológicas y espaciales, y las luchas ideológicas definieron este periodo único en la historia contemporánea. A medida que avanzamos en el siglo XXI, las lecciones de la Guerra Fría siguen siendo relevantes. La importancia de la diplomacia, la necesidad de evitar conflictos directos entre superpotencias y el papel de las instituciones internacionales para prevenir tensiones globales son aprendizajes cruciales de este periodo histórico. Además, la Guerra Fría también destacó la importancia del equilibrio de poder y la gestión eficiente de recursos en la escena mundial. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética marcaron el fin de un capítulo, pero también abrieron la puerta a nuevos desafíos y oportunidades. El mundo presenció la expansión de la democracia en Europa del Este y la reunificación de Alemania, simbolizando el triunfo de los ideales democráticos y la libertad sobre el comunismo. No obstante, la desaparición de la Unión Soviética también dejó un vacío de poder y desafíos significativos en la región, como la transición económica y política en los antiguos países soviéticos. El surgimiento de nuevas potencias y la reconfiguración de alianzas globales plantean interrogantes sobre el papel de las superpotencias en el siglo XXI. Además, la Guerra Fría impulsó avances significativos en la tecnología y la exploración espacial. La carrera espacial no solo llevó a la humanidad a la Luna, sino que también generó avances tecnológicos que impactan nuestras vidas diarias en la actualidad. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética impulsó la innovación y la investigación científica en áreas como la informática, la medicina y la energía. En retrospectiva, la Guerra Fría fue un periodo complejo y multifacético que influyó en múltiples aspectos de la sociedad y la política global. Las lecciones aprendidas de este conflicto han llevado a un enfoque más colaborativo en la política internacional, con un énfasis en la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.